y en primer lugar de la Asociación Castellano-Manchega de Antropología. Queremos agradecer a la Biblioteca Pública del Estado por acogernos un año más en este ciclo, que bueno, para nosotros ya es clásico. Asimismo, queremos agradecer a los patrocinadores que nos permiten año a año celebrar este ciclo: Toyota Ciudad Real, Diputación de Ciudad Real, Ledesma Informáticos, Librería Fuentes de Burgos, Papelería Folder, Asociación de Industrias Culturales y Científicas, Farmacia Posta 27 y, por supuesto, también a la Serendipia y a Casilla de Plata. Bien, tras esta introducción administrativa, vamos a decirlo así, hoy tengo el placer de presentarles a Honorio Velasco Maillo, del que creo que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que es una de las principales referencias en el campo de la antropología cultural de nuestro país. Paso a leer un brevísimo resumen de su amplio currículum. Honorio es catedrático del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED desde 1989. Anteriormente fue profesor adjunto de la misma universidad y de la Universidad Complutense. También ha sido profesor invitado para posgrado y doctorado en numerosas universidades españolas y internacionales y conferenciante también en un montón de universidades, algunas de Estados Unidos, como la University of Illinois at Chicago Circle, con el University of California, Berkeley. También quisiera citar algunas de sus obras más importantes o conocidas o divulgadas, en las que ha sido autor y editor. Esas serían Cuerpo y Espacio, Símbolos y Metáforas, Representación y Expresividad en las Culturas, Hablar y Pensar, Tareas Culturales, El Espacio Transformado, El Tiempo Recuperado, Ritos de Paso Material, La Lógica de la Investigación Etnográfica, junto con Ángel Yaderada, y como editor, Cuestiones Epistemológicas, Lectura de Antropología Social y Cultural, o Tiempo de Fiesta, ensayos antropológicos sobre las fiestas en España. Entre este amplio bagaje, hoy nos va a hablar de un viejo problema no resuelto, los límites de lo humano. Y bueno, a modo de un pequeño resumen, comentaros que la vieja cuestión de los límites del humano tiene muchos perfiles y no parece sensato abordarlos todos, y se examinarán principalmente cuestiones viejas que, sin embargo, se replantean continuamente. Por un lado, lo que se refiere al pasado remoto y remite a la necesidad de replantear una y otra vez la secuencia evolutiva cada vez que se halla algún resto fósil, y por otro lado, mirando hacia el futuro, que obliga a admitir como pregunta pertinente cuántas especies humanas puede llegar a haber si se considera la notable cantidad de transformaciones genéticas y tecnológicas que pueden estar ya generadas. Bueno, espero que estas pequeñas pinceladas os haya abierto el apetito y espero la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Asociación de Lectura y gracias a todos por la presencia. Y además estoy encantado siempre de encontrar a mis viejos alumnos, y a ellos no son viejos. Voy a tratar de presentaros algunas reflexiones y un buen número de datos sobre un conjunto de cuestiones que ya no son en realidad objeto habitual del trabajo de la antropología. Ahora estamos especialmente preocupados por temas de actualidad. Es lógico pensar así. La mayoría de las tesis que dirigimos ahora versan, pues ya podéis imaginar, sobre los problemas de la integración de los inmigrantes, sobre las cuestiones, diríamos, de la igualdad social, y en particular del logro por parte de las mujeres de los niveles de igualdad con el resto de las personas, es decir, con los varones, y otra serie de cosas que tienen que ver con, claro, los usos de las redes sociales, con todo el impacto en este sentido que en las formas habituales y cotidianas de conducta y en la tecnología moderna. Es decir, ahora estamos los antropólogos especialmente interesados en cuestiones que se supone que interesan a la sociedad. Lo que yo voy esta tarde a presentar no son cuestiones menores, pero son viejos problemas que, por otra parte, también tendrían que ser objeto del interés de la investigación por parte de los antropólogos, por razones obvias, porque versan sobre la condición humana y sobre la especie humana.
Esta cuestión de los límites me sirve fundamentalmente para presentar este conjunto de paradojas que nos asedian desde hace muchísimo tiempo en la reflexión sobre la condición humana, sobre los seres humanos. Digo esta serie de paradojas, porque finalmente se viven en ese sentido, dijéramos, como especie de quiebras en un ser que por otra parte está claramente consolidado, que claramente en lo que son los criterios, diríamos, de la evolución, ha conseguido un éxito reproductivo innegable. Pues somos más de 7.000 millones de personas. Se supone que a partir de un pequeño grupo, en algún lugar de África, del centro-sur, hace al menos 130 millones de años, que se movió por todo el mundo conocido y aún se está moviendo por el desconocido. Y desde el punto de vista darwiniano hemos alcanzado el éxito. Bueno, no tanto como las hormigas, hay que poner las cosas en su punto. Pero hemos alcanzado el éxito de la supervivencia y sin embargo en las sociedades modernas lo vivimos en ese sentido con incertidumbre, porque no nos acabamos de creer del todo que el futuro sea esperanzador. Así que esto de los límites de lo humano intrascendente no es. Y me temo que a lo mejor os voy a hacer pensar. Voy a tratar. Solo trato tres aspectos. Solo. De lo que llamaríamos del conjunto posible, diríamos, del que da el concepto de límite para aplicar a la especie humana, a los seres humanos. El primero de ellos se remite a pasado. Jesús, como Jesús lo indicaba en ese. La imagen que conocéis más es de este tipo. Y hay otras que también aparecerán después. Pero os pongo una imagen anterior, porque esta secuencia está sintetizada en ese conjunto de individuos, todos ellos masculinos, situados en ese aspecto por orden en alguna dirección, se supone. Que vais siempre de izquierda a derecha. Yo no sé por qué el futuro está a la derecha, a lo mejor podría estar a la izquierda, vaya usted a saber. Pero el caso es que el orden, ese orden, esa imagen es heredera de esta, que es en realidad la imagen de un grabador que trabajó con Thomas Huxley, ordenando especímenes que tenían en su museo, similares al hombre. Y esta ordenación de los especímenes que ellos tenían representaba entonces claramente una adhesión, por supuesto, al darwinismo. Esto en su punto tuvo su impacto. Esto ya lo entendéis. Es parte clara de este debate profundo que se abrió después de la doctrina de Darwin, de esta especie de línea de continuidad de la vida, que en particular era de los animales y de los seres humanos. Y entonces, reuniendo el conjunto de fósiles que tenía en su museo, los situó de esta manera, en posición erecta. Y esta imagen tiene un rasgo específicamente humano, pero es solo un rasgo, que es la postura erecta. Y en ese sentido, dijéramos, lo que está mostrando en principio no es más que una diferencia dentro de una continuidad de posiciones erectas, cuyo punto terminal es el Homo sapiens sapiens, man. Esta imagen ha sido convertida y reconvertida en muchas ocasiones.
En el estudio empírico, la definición de los límites humanos va por rasgos. Son fundamentalmente rasgos morfológicos. El primero de ellos, la postura erecta. El segundo y principal es el cerebro, pero el cerebro no fosiliza. Y el sustituto es el cráneo. Entonces son estos cráneos que hay debajo de estas figuras, están representando una evolución en una línea de continuidad. En esta línea de continuidad aún no están situados los límites. Pero es que el evolucionismo, fundamentalmente, lo que subrayaba es precisamente la línea de continuidad. En la siguiente os pongo igualmente otro de los rasgos que de forma empírica ayudan, morfológicamente, claro, los rasgos morfológicos ayudan a la definición de la especie humana, y tiene que ver, como veis, fundamentalmente, pues estas estructuras que son estructuras, diríamos, de articulación, que son muy relevantes en la postura erecta, pero también lo sabemos, han sido muy relevantes en los problemas del parto. Y hay una línea de continuidad, y en esta línea de continuidad se ve a la vez la posibilidad, diríamos, de ir procurando una postura erecta, diríamos, más fina, mejor articulada, pero a la vez una mayor dificultad de facilitar el parto. El gran icono, diríamos, de la representación de la evolución de la especie humana es, como ya os he dicho, el cráneo. El cráneo va ahora ya a identificar la pertenencia a las diferentes especies de este conjunto, primero de la familia que es homínidos, pero hoy día se utiliza más bien un concepto particular para referirse a la propia familia humana, que es homininos, que es todo el conjunto de especies del género Homo. Todo ese conjunto de especies del género Homo, y ahora mismo ya aprovecho para deciros que propiamente el concepto de humano no debe ser aplicado solo a la especie Homo sapiens sapiens, sino a todas las especies del género Homo. Todas ellas. Esto significa una posición de límite. Es el nombre el que se ha convertido en el gran instrumento de la fabricación del límite. Los pan, o sea, los chimpancés, no son. Pero es el nombre. Así que, fijaros, desde el punto de vista del cráneo hay una línea de continuidad. Desde el punto de vista de los nombres hay unos límites. El nombre ha fabricado. Es difícil en ese sentido que la ciencia no sea taxonómica. La ciencia biológica claramente es taxonómica. Perdonad, que estoy con esto. Además, encima, pues, como me emociono con estas cosas, pues peor. Son muy emocionantes, parece mentira. Bueno, vamos a ver. Pues a lo que voy. O sea, así que si fuerais capaces de ver solo los cráneos y ir viendo de qué manera crecen, de qué manera se incrementa su tamaño y fundamentalmente de qué manera se desarrollan diferentes partes, entonces reconocemos lo humano en una continuidad. Pero a la hora de aplicarles la taxonomía, establecemos los límites. Y el límite es género Homo. Que por un lado, claramente, distancia. Pero por otro lado, fijaos bien lo que os digo,
Homo somos muchos más que la especie Sapiens sapiens. Muchos más. Esta circunstancia diríamos, de la multiplicidad de especies de Homo, desde el punto de vista moral, es difícil de asumir. Entre otras cosas, porque además, por el juego de los nombres, que no son pocos, pero son importantes, hemos concedido un carácter no morfológico, pero sí definitorio, a los humanos, que decimos sapiens. Ese concepto, ese término de sapiens, no fosiliza. Pero está traduciendo esa parte o esa condición humana que incluye la mente, el lenguaje, la creatividad, la cultura. Así que, como veis, se deslizan en estas clasificaciones científicas todo este juego de la distinción, de la permanente distinción entre los humanos y los animales. Otra manera de presentarlo, como veis, igual es con los cráneos más los individuos a los que se supone que pertenecen. Hay un otro problema aquí que ya Lévi-Strauss lo puso en evidencia, lo señaló de una manera muy clara. A ver, hablando, diríamos, de la condición animal, la especie es suficiente. Pero hablando de la condición humana, el suficiente es el individuo. La especie es en realidad una abstracción, porque igualmente los animales son individuos, pero no tienen nombre. Tienen nombre de especie. Mientras que los seres humanos solo tenemos nombres de individuos. Así que, como os dije, estos asuntillos son pequeños, menudos, intrascendentes, pero relevantes. Trato de descubriros en ese sentido, no solo de qué manera hay sesgos ideológicos en la construcción científica, no me importa tanto esto, aunque sea una crítica a esa supuesta neutralidad de la ciencia biológica. No me importa tanto esto, la verdad. Me importa más este problema que los antropólogos pertinentemente nos planteamos, que es esta especie de inquietud permanente, de impulso permanente al conocimiento de los seres humanos. Los conocemos empíricamente, claro, a través de esos rasgos morfológicos. Otro rasgo determinante fundamental es la mano. Pero la mano tiene una línea de continuidad bastante mayor que el cráneo que habéis visto. ¿Por qué? Porque este juego de las oposiciones entre el pulgar y el resto de los dedos, y esta especie, diríamos, de articulación tan compleja entre tarso, metatarso y dedos, que permite no solamente la oponibilidad del pulgar y la capacidad de la prensión, sino el cuidadoso manejo de los instrumentos. Ese juego, que es determinante para la cultura, es el que no se reconoce morfológicamente hablando en otros individuos que no sean especie humana. La mano en este aspecto, igualmente que el cráneo, se puede leer en una línea de continuidad. Pero si fosilizara la actividad, y esta actividad fina de coger los instrumentos y usarlos,
Pues si fosilizara eso, entonces efectivamente, claro, la línea de continuidad tendría que ser mostrada a través, claro, de vídeos, en los cuales se reflejaran este tipo de actividades y esta minucia de la habilidad de mover las manos. Minucia que no debe de ser tanta. Porque para nosotros, diríamos que la construcción cultural empieza por las manos. Claro, sin mente es imposible. Pero en el conjunto, diríamos, de los rasgos, analíticamente somos capaces de separarlas para luego ir combinándolas y poder entender así la complejidad. Ahí tenéis lo de las articulaciones en las manos y de las posibilidades, diríamos, del juego hábil con ellas. ¿Y de qué dependen? Aquí introduzco ya un conjunto de elementos, vamos a decir así, extracorpóreos, que es toda esta columna que tenéis a la derecha, que son rasgos propiamente culturales identificables a través precisamente del análisis de los restos que se hallan junto a los fósiles, en los distintos estratos donde se hallan y por lo tanto correspondientes a las distintas edades. Por otra parte, este conjunto, diríamos, de elementos culturales, a su vez también pueden ser vistos desde esta línea de continuidad. Y largo tiempo nos ha llevado a establecer límites aquí. Por un lado, siempre ha sido, vamos a decir así, valiente en ese sentido, el reconocer que los seres humanos son capaces de hacer cosas que creíamos que solo los humanos podíamos hacer. Y bastante de los descubrimientos de los etólogos después de Lorenz, y ya antes de Lorenz, de Konrad Lorenz, pues han ido en esa dirección. Algunos de ellos con gran escándalo. O sea, que los seres humanos sean capaces de fabricar, los animales sean capaces de fabricar un instrumento y realizar una acción con él, pues en su momento esto fue desmitificador. Cuando vieron a los orangutanes cortar una rama fina y meterla dentro de un hormiguero, habiéndola cortada, evaluando si la rama entraba o no entraba, para así cazar las hormigas. No incluye solo la fabricación del instrumento, que es fabricación, sino que lo que incluye es el programa de la acción. Y de la misma manera, pues estas aves que son capaces de reconocer piedras de determinado peso, que lanzan contra un coco o contra un fruto seco para romperlos. Siempre se ha producido un cierto escándalo en esto de ir reconociendo que los animales son capaces de esto. Aún más cuando los estudios de campo, ya no de laboratorio, han reconocido entre los chimpancés el chismorreo. Esto ya es una conducta social distinta. Así que partiendo del despiojamiento. Así que contemplado, yo lo contemplo todo con humor porque ciertamente lo merece. Pero no se os escapa el contenido trascendente que tiene. Ya no somos capaces de cuestionar las emociones en muchos de los animales. No somos capaces. Bueno, de todas maneras, aquí es cierto que los límites siempre se te ponen encima, se te ponen encima así como sombras. Si mirando a un gusano, así a los ojos, si es que los tiene,
No sé si sería capaz de empatizar. Me resulta difícil de momento. Yo no digo al gato de casa, yo digo al gato de casa, bueno, por supuesto, pero, que no lo tengo, pero mi abuela lo tenía así. Yo no digo con los animales domésticos, que ya sabéis que, y eso está descrito hace mucho tiempo, que hemos establecido con ellos grados de comunicación, en el sentido, diríamos, de intercambio. No solo en el sentido unidireccional del amo al objeto del que es dueño, ¿no? Sino de intercambio. Y es que este intercambio es emocional. Pues esto es evidente. Pero no estoy hablando de los animales domésticos porque la domesticación, ya lo decía Lorenz claramente, es un aprendizaje mutuo. Nosotros los domesticamos y ellos aprenden con nosotros. Bueno, pues no solo esto, sino en particular, en su mundo, no en el nuestro, sino en su mundo. Cuando los etólogos por fin se fueron a hacer trabajo de campo, entonces efectivamente empezaron a descubrir en la vida social todo ese conjunto de elementos culturales que ya no es que tuvieran una herramienta más compleja o no, sino que tenían una mente. Y aquí la discontinuidad, la continuidad y los límites se hacen muy difusos. Pero en la perspectiva evolutiva, ¿cómo explicamos eso? Pues la respuesta es que no es fácil de explicar. Y modestamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos de seguir diciendo que no lo sabemos. Hay un conjunto de elementos combinados, no solo la mano, no solo el cerebro, no solo la pelvis, no solo la postura erecta. Todo este conjunto de cosas solamente ayudan, diríamos, a ir planteando el problema, a ir pudiéndolo manipular, en el sentido de pudiéndolo conocer con detalle. Pero bien sabemos que es todo un conjunto de rasgos que combinados a la vez han ido presentándose en el tiempo en relación con un conjunto de individuos que nosotros reconocemos como especies, que no como individuos, de los cuales tenemos un conocimiento imperfecto e incompleto. Estrictamente hablando, necesitaríamos muchísimos más fósiles para tratar de plantear con solidez, con algún fundamento, no solo las líneas evolutivas, que ya es un verdadero laberinto, sino, si acaso, los puntos de límite. Solo tenemos los nombres. Pero fíjense el problema en el laboratorio. No sé si han tenido oportunidad de visitar alguno. Así que con mucha suerte y bastante dinero, encuentras un homo antecesor ahí en la Atapuerca, cuando no te lo esperabas. Como le pasó a estos, que son discípulos del padre Aguirre, a quien yo le llamo padre Aguirre, luego se salió, pero era el padre Aguirre. Y trabajó durante años allí, ¿no? Pues el pobre hombre no tuve suerte, pero sus discípulos sí. Así que confía en discípulos que seréis mejores que los maestros. Es posible que esto sea así. Bueno, en este caso es así. Así que encuentran un fósil particular. Fijaros que el procedimiento, cuando encuentras uno de estos elementos, que pocas veces es completo, que es completamente parcial, que a veces solo tienes un molar, con suerte, y otras veces tienes pequeños fragmentos, que tienes que identificar. Pero ¿sabéis lo que significa la identificación? Dos cosas fundamentales.
dale una edad, dale una fecha. Segundo, dale un nombre. Es un procedimiento mágico. De repente, un pedazo de cráneo va y se convierte en un anteceso. Fijaros qué relevancia tiene dar un nombre. Eso incluye, precisamente, aceptar la metodología científica, que es no otra cosa que aplicar la taxonomía. La taxonomía, en principio, no incluye la línea de la continuidad. Lo único que incluye, en ese sentido, es, dijéramos, la coherencia. Es decir, todos los individuos con estos rasgos tienen que estar en el mismo cajón, es decir, bajo el mismo nombre. Pero las grandes variaciones que hay en todos esos minúsculos y más o menos objetos fosilizados hacen muy difícil, ¿eh? No pocas veces han ido cambiando de cajón cuando las investigaciones se han sucedido, y este primero estuvo clasificado aquí y luego lo clasificaron allá. Pero estas tareas, que son tareas de laboratorio, son no otra cosa que la construcción de la ciencia, por supuesto. Pero en la relevancia del trabajo en el que estamos, en esta relevancia, se está produciendo todo un conjunto, diríamos, de situaciones desconcertantes. Todos somos conscientes de que son pocos objetos los que disponemos para tratar de tener con fundamento, con confianza, una línea de continuidad en 4 millones de años, que es la distancia que va desde los australopithecus hasta el Homo sapiens. ¿Han calculado cuántas generaciones se necesitarían? Y han calculado que precisamente tendrían que ser de los diferentes tiempos representados. Sin embargo, los descubrimientos son al azar. Trabajas y lo que te sale, te salió. No van a estar todos puestos en el mismo sitio en estratos. Según vas bajando, vas encontrando uno más antiguo, ya está. Es muy bonito eso. No sé si habéis estado en la Cueva del Castillo, en Santander, en la Cantabria. Es magnífico. En la entrada hay 75.000 años de estratigrafía. Es una enciclopedia. Según miras al terreno por los estratos, pues nada, vas pasando por la prehistoria. Es fantástico, es como si tuvieras un muro que fuera un cartel así, y si sabes mirar, eso sí es todo un aprendizaje. Pero siempre cuando no se es experto, pues claro, es muy difícil que una estratigrafía te diga algo. Muy difícil. Necesitas quien te lo vaya mostrando. Primero porque hay muchos restos que no son identificables fácilmente si no estáis acostumbrados a verlos, claro. Y en segundo lugar porque tampoco distinguís bien la tipología de los estratos. Bueno, eso os lo digo porque algunos amigos que les recomendé ir a Atapuerca venían decepcionados. En Loria no hemos entendido nada. Digo, vaya por Dios. Pues es verdad, claro. Que no es lo mismo que un taller de interpretación. Si te vas a poner un taller de interpretación, no entendéis. Pero bueno, pero quedaros con esto. Fijaros, en el laboratorio se produce precisamente estos actos trascendentes de identificar a los fósiles, adjudicándoles un nombre y comprobando la fecha que tienen. Ya sabéis claramente que lo más antiguo no quiere decir antepasado, en el sentido de ancestro, es decir, vinculado genealógicamente, solo quiere decir más antiguo. Entre otras cosas lo sabemos porque ahora, por la cantidad de especies que están apareciendo gracias a que se han multiplicado los dineros para la investigación, cada vez que encontramos un fósil tenemos un desconcierto general a ver dónde lo ponemos. Y en segundo lugar, si lo ponemos a ver si nos destroza la línea de continuidad. Porque ya no sabemos si es que este conduce hacia el Homo sapiens
o conduce en otra dirección. Este conjunto, diríamos, de los problemas, este conjunto de los problemas de la investigación, que os cuento con algo de humor, tiene mucho que ver con el Homo florensis, con el rhodoniensis, con el antecesor, por supuesto, y con los otros que han ido apareciendo. Los denisovanos, por ejemplo. Claro, si las investigaciones se multiplican y vamos hallando especímenes reconocibles como Homo, es muy posible que nos encontremos, como pasa con la evolución en otras especies, diríamos, un conjunto de diversidad, de diversidad que tiene mucho que ver con la capacidad de supervivencia en ambientes diferentes. Los denisovanos tienen mucho menos capacidad craneal que el Homo heidelberg y es bastante más moderno. Los florensis pues son bastante más pequeños, con menos capacidad craneana, por supuesto, que cualquiera de los representantes del antecesor. Así que fijaros, en la concepción anterior, la secuencia del cráneo parecía lineal. Pero cuando hemos ido teniendo restos fósiles de las diferentes especies, nos estamos encontrando con que especies más modernas tienen cráneos más pequeños. Y en este caso ya, diríamos, el icono del cráneo se nos ha caído. ¿Dónde están los límites? Aquí, en los nombres. Pero en la ciencia, es decir, en la coherencia científica, es muy difícil. No podemos, no somos capaces, no tenemos suficiente conocimiento actualmente para establecer los límites solo del género Homo. Ya no voy a decir de todo el conjunto de los homínidos, ni de los homininos. No. Solo para el género Homo, que como veis... ¿Qué ha pasado? Esto me pasa por emocionarme. Bueno, total, que como veis son desde el Rudolfensis habilis, Georgicus, pues todos esos, los Elgaster, el Electus, el Florensis, todos esos, todos son Homo. Homo quiere decir lo que quiere decir, o sea, humanos. En ese sentido, hay que asumir con modestia que Homo sapiens no lo hemos puesto nosotros. Que los Homo florensis podrían haberse puesto ellos tan sapiens como nosotros, ¿por qué no? Aquí ha habido un poco de favoritismo, vaya. Ha habido favoritismo. Así que, por este lado, los límites, ¿veis? Tenemos las circunstancias actuales así, pero entenderlas como, en realidad como provisionales, porque no son otra cosa. No son otra cosa. Según vayamos teniendo más fósiles, vamos a ir componiendo estas líneas de evolución, que por otra parte no es una línea única, sino como ocurre con muchísimas especies vivas, son muchas líneas. Por lo tanto, esta especie de concepción unilineal, o sea, de que la vida conduce a los seres humanos, pues es una presunción que está fuera de todo planteamiento. Este es simplemente es el mapa de dispersión de lo que hasta ahora conocemos como hipótesis, a partir de un núcleo en África y pasando luego a toda Asia para llegar al resto de continentes, pero tomando como provisional. No tenemos, vamos a decirlo así, tenemos ahora solo una hipótesis, que con los datos que tenemos parece más plausible.
pero no tenemos más que eso. Otra manera de presentarlo es todo el conjunto de rasgos y mostrándolos en una tabla a la manera esta de contrastar pautas de progresión o de diferenciación en líneas determinadas. Teniendo en cuenta, como veis, que viene esta columna de aquí con las fechas. Estas fechas son los momentos en los que se encontraron los fósiles. Y en esto siempre hay esta ironía. Así que no sabemos en realidad cuándo va a aparecer un conjunto de fósiles en relación que nos cubran, dijéramos, los vacíos que nos faltan en esta secuencia de la evolución de los homininos. No lo sabemos. Hay restos fósiles que se descubrieron en el siglo XVIII y que han sido retaxonomizados varias veces, puestos aquí, luego puestos allá, o puestos acá. En este sentido, se ha producido un baile de los nombres. Y esta igualmente es otra tabla que no se ve muy bien, pues. Otra vez volvemos a esta imagen, estas imágenes icónicas de la secuencia, vamos a decirlo así, ya no solo de la postura erecta, como veis, en la que no solo aparecen ya, en este sentido, reconstruidos, refigurados, ya no son esqueletos solo, sino figuras reconocibles, pues, y con todo un conjunto de elaboraciones que tienen más que ver, claro, bueno, con la imaginación de los figurinistas que con otra cosa, pero a la vez tenéis aquí el árbol de la vida, que nos lo seguimos figurando y solo es una metáfora, como un árbol con ramas, pero solo es una metáfora. La metáfora únicamente contiene una idea, es la idea de continuidad. Y esta idea de continuidad, por un lado, nos satisface. En cierto modo nos deja, diríamos, conectados, el conjunto de los seres vivos, compartiendo con ellos este valor tan relevante que es la vida. Pero por otro lado, pues no deja de ser más que, vamos a decirlo así, una buena imagen, una bonita imagen. Pero la realidad de los datos de que disponemos no nos permite ver tanta continuidad. Este árbol con todas esas ramas está muy quebrado. Tiene muchas partes que no están conectadas entre sí. Pero intentamos en ese sentido, no nos engañamos a nosotros mismos, pero en realidad más que un engaño es una consolación. Con lo que tenemos, hasta aquí hemos llegado. Y eso nos sirve, pues, fundamentalmente para estos principios básicos, de compartir con los seres vivos este elemento tan fuerte, tan válido, tan valioso, que es la vida, y con los animales que nos son más cercanos, compartir con ellos esa posibilidad de conectar con ellos, como si hiciéramos intercambios mutuos. Así que, primer límite. Segunda parte. Estos son otros límites, este es muy entretenido, por muchas razones. Tiene también esta figura icónica. Otra vez es un varón, representado, como veis, en una posición, como si dijéramos, como si tratara de llegar más allá de sí mismo. El tipo de representación intenta eso, es decir, todo lo largo que puedo ser yo, estirado todo lo que pueda. Esta es la representación ya, pero bueno, pues justamente tenéis aquí un conjunto de datos que tienen que ver con estos límites de hasta dónde somos capaces. ¿Hasta dónde somos capaces? ¿Hasta dónde somos capaces de levantar peso? ¿Hasta cuántos minutos somos capaces de respirar, de estar sin respirar? ¿A qué altura podemos llegar sin asistencia de oxígeno?
cuánta radiación podemos soportar, a qué velocidad podemos llegar en carrera, pues todo es lo que está haciendo. Hasta dice hasta qué cociente intelectual podemos llegar, cuál es el cociente intelectual más alto. Os miráis el libro de los récords y es esto. Este concepto de límite es muy bonito, porque contiene una idea. El límite es aquello que el hombre se ha puesto para superarlo. Así que, durante su vida lo que tiene que hacer es ponerse a prueba y tratar de superarlo. Así que, pues tenemos todo un montón de límites en todo este abanico, diríamos, de actividades y también de resistencia. Es decir, en todo el conjunto, diríamos, de las capacidades que los hombres podemos tener y poner a prueba. Que es muy amplio. Pero que el caso es que, al menos en estas sociedades modernas, y esto lo podríamos discutir, si aparecen otras culturas también, pues lo tomamos como, vamos a decir así, como un objetivo en la vida. Y una parte de nosotros se dedica a eso. Y esto lo tenemos establecido como un aspecto cultural de la superación humana. Conlleva además una moral. Y según esa moral, educamos a nuestros jóvenes a ser mejores. ¿Qué quiere decir? Más rápidos, más veloces, más resistentes, con más aguante. Y hacemos olimpiadas. Para eso. Y el deporte, independientemente de todo lo que supone, que es muy complejo, sin duda ninguna, tiene este componente. Está insertado en la filosofía de la competición. Y la competición, precisamente, la competición es el juego social que lo facilita, que lo impulsa. Así que esta serie de pruebas tienen siempre este componente, la posibilidad de que puedan ser superadas. Estamos convencidos de que se seguirán arañando décimas a la velocidad. Igualmente se seguirán añadiendo rebajas de tiempos a los de las carreras y kilos a los de la halterofilia. De esta manera, hemos llegado a componer, vamos a decirlo así, un entorno de competición que, alimentado como si fuera una moral, está ayudando a los seres humanos a ser mejores. Este concepto de límite, como veis, contiene una moralidad. No es tan empírico, por decirlo así, no es un dato tan dato. No es solo eso, es bastante más. Hay muchos aspectos que tienen que ver con la capacidad de resistencia y todas estas cosas, pero antes de pasar al otro concepto de límite también, que es grueso, pues me he permitido este entremés acerca los otros dos son bastante dramáticos. Este del que os estoy hablando, pues no, pues como lo que ves, es un entremés, o sea, una cosa divertida. Solo que tiene este puntillo. Esto de que sea capaz de verse convertido en objetivo de la vida de algunas personas. El batir los récords. Y esto, sin duda ninguna, no debe de ser baladí. Tercer límite. Preparado que va. Esto que es, naturalmente, pues hoy día, además que estamos asaeteados por un buen número de informaciones al respecto, pues lo estamos viendo cada vez más cerca.
es el futuro de la humanidad. Dicho sea, pues así, por decirlo crudamente, así de repente. Este futuro de la humanidad, naturalmente, lo hemos ido fabricando hace tiempo y se supone que ahora estamos un poco más acelerados. Es posible que la aceleración sea progresiva y, por lo tanto, cada vez estaremos más acelerados, por lo tanto, este futuro es posible que cada vez esté más cerca, o no. Pero esto parece ir así. Para ir introduciéndolo, empezaré por aquí. Vamos a decirlo así, el conjunto de debilidades humanas y de patologías humanas está siendo tratado no solo por la medicina, sino por la biotecnología, la cibernética aplicada y la nanotecnología y todas las intervenciones genéticas. Hay en ese sentido un abordaje multidisciplinar, en el que se incluye igualmente también las intervenciones y los programas psicológicos, por supuesto. Lo que está ocurriendo es que, vamos a decirlo así, esta concepción natural del cuerpo humano se está perdiendo. Los primeros apuntes vienen de esto, de los trasplantes e implantes, que quiere decir que no todos nosotros somos nosotros, por decirlo así, por un juego de palabras. Bueno, no todo. Muchos de nosotros tenemos parte que no somos nosotros. Bueno, yo tengo los implantes aquí, tal y cual, y estas cosas. Para empezar, que vete tú a saber. Bueno, la modalidad de los trasplantes se ha complicado enormemente. El autotrasplante, que como sabéis es piezas de uno mismo que trasladan de una parte a otra. El alotrasplante es individuos diferentes, es decir, piezas, órganos de individuos que se trasladan de un individuo a otro. El xenotrasplante, es decir, piezas u órganos o elementos de animales que han pasado a ser parte de los seres humanos. Luego, la fabricación de órganos completos, por ejemplo, por bioimpresión en 3D, u otras modalidades, los implantes de glúteos, los implantes de pectorales, los implantes de pantorrillas, y muchas otras cosas más que ya sabéis. La construcción de los cuerpos, no solamente en el sentido plástico de la mejora, sino en el sentido, diríamos, del abordaje de la patología, nos está convirtiendo en seres parcialmente artificiales. Esto es para mejora de la humanidad. Esto es indudable. Eso lo que obliga únicamente es a empezar a reconocer que el futuro está próximo. Y es a donde os quiero llevar yo. Aunque solo sea por mostrar eso. Este otro punto, nosotros tenemos, ya lo sabéis, un mito que es un mito que procede de la novela contemporánea y se llama Frankenstein. Este mito, que ya tiene la condición en la sociedad moderna de mito, está hablando de la posibilidad de que los seres humanos en algún momento serán capaces de construir otro ser humano a base de órganos de individuos diferentes. El caso de Frankenstein es una reconstrucción completa. Y esto, que apareció en el imaginario ya hace bastante tiempo, dijéramos que se ha ido cumpliendo. Hay una pregunta, cuando empecé a estudiar antropología del cuerpo me encontré con una pregunta insidiosa. ¿Cuántas partes del cuerpo puedes llegar a recibir de otras personas sin dejar de ser tú mismo? ¿Y cuáles? En teoría, las intervenciones quirúrgicas con éxito, una vez halladas los problemas de los inmunodepresores, pues
empezaron, claro, el corazón, los hígados, los pulmones, todo un conjunto, diríamos, de órganos. Están facilitando la supervivencia de las personas, superando patologías insalvables, mediante una técnica que es la recepción de un órgano de otro. Y esta construcción de los cuerpos, se supone ilimitada. Hay un problema no resuelto legalmente y moralmente, que sería si aceptaremos el trasplante de cerebro. Porque el de cara, ya parece que te puedes poner una cara elegida. O sea que tú mismo no eres la cara que tienes, esto parece obvio, pero tu cerebro no parece que pueda ser otro. ¿O sí? Este asunto lo tenemos en resolver, de momento. Pero lo tenemos ahí, sin resolver. En esta construcción y reconstrucción de los cuerpos está interviniendo cada vez más lo que el conjunto, diríamos así, de anagrama, los autores llaman GNR, o sea, las intervenciones genéticas, la nanotecnología y la robótica. Estos tres ámbitos de reconstrucción del cuerpo están interviniendo en la reconstrucción de los cuerpos modernos, pues ya casi cotidianamente. Las prótesis son capaces de mantener los cuerpos, no solo, sino sustituirlos, sino sustituir parte de ellos, de manera tal que reciben, es decir, que es posible conectarlos con los sistemas centrales nerviosos. Y esto se puede ver, por ejemplo, pues como la empresa Stark, que realizó los 3 brazos, capaces todos ellos de escribir a la vez. Esa imagen es real, esto no es la ilustración de Frankenstein, esto es imagen real. Y yo no os puedo decir, claro, no conocer muy bien todo el conjunto de imágenes de la biónica y la posibilidad de establecerlos. Ha ocurrido aquí una disolución de límites, al menos en estos aspectos, entre lo propio y lo ajeno. Los cuerpos están compuestos, muchos cuerpos actuales, de lo propio y de lo ajeno, entre lo natural y lo artificial, como habéis visto, integrando elementos que son instrumentos fabricados, integrándolos en el cuerpo humano, y una integración que no es simplemente una hipótesis sustitutiva al modo, diríamos, de un trampantojo, de una especie de engaño para parecer que lo tienes, como ocurría con los ojos de cristal y toda esta serie de cosas que se han producido, las patas de ese palo y todas estas cuestiones. La disolución de la continuidad del límite, la disolución del límite entre lo humano y lo animal, con la posibilidad de integrar órganos animales en los cuerpos humanos. Y la de los vivos y los muertos, que nosotros lo tenemos ya tan cotidiano y tan aceptado, pero es parte fundamental del flujo de órganos en el mundo actualmente. El sistema se basa, por un lado, en la donación intervivos, pero más fundamentalmente, y sobre todo para los órganos vitales, en las donaciones de muertos a vivos. Sin mencionar la posibilidad de la criogenización, que, como sabéis, es que le congelen a uno cuando está a punto de morir
para despertar dentro de 25 años a ver si por un poco de suerte se ha resuelto ya la curación del tumor de páncreas. Así que también se ha disuelto, vamos a decirlo así, el límite entre el vivo presente y el vivo futuro. Esta disolución de los límites ha replanteado hacia futuro las posibilidades, diríamos, de la generación de especies nuevas. Todos estamos de acuerdo, todos los científicos están de acuerdo, en que pese a la diferencia racial, llamada racial, es muy discutible este asunto, pero vamos a aceptarlo simplemente a título de exposición operativo. Solo hay una especie llamada especie Homo sapiens sapiens. Pero este conjunto de transformaciones que os he ido hablando llevan esa pregunta, que es la pregunta que os decía. ¿Cuánto de artificial debo de tener para seguir siendo yo y no otra especie? ¿Cuánto de muerto debo de tener para serlo? En cada uno de estos planteamientos de contraste es la misma pregunta. Es ese momento que ha ocurrido igualmente en la evolución de las especies, en el que las especies se han transformado, son otras. Y por lo que estamos viendo, estamos asistiendo a la fabricación de especies humanas nuevas. Que yo sepa, solo ha habido un investigador que ha cometido darles nombre. Que por otra parte es paleontólogo, paleoantropólogo y prehistoriador, Eduard Carbonell, que es uno de los de Atapuerca, que cansado de mirar al pasado, pues ha dicho, pues tengo que mirar al futuro. Y él ha propuesto estas 4 que ya se están formando, estas 4 especies. La primera es los no modificados, o sea, el Homo sapiens sapiens. La segunda son lo que él llama el Homo sapiens prótesis, es decir, los que son modificados genéticamente. La tercera son los Homo sapiens evitus, que son los evitados en laboratorio, que dice él, porque a través de las impresoras 3D y todo este soy capaz de hacer así. Y los humanoides, es decir, todo el enorme mundo de los robots. Y la posibilidad de los seres híbridos cyborg, mitad humanos, mitad gentes artificiales. Así que la pregunta científica es ¿cuánta diversidad puede llegar a aceptarse para que no empecemos a hablar de especies diferentes, si ya estamos en el punto crítico? Eso conllevaría convivencia entre especies distintas. Y este es el problema básico científico, es que ese es el soporte de todo el problema legal y moral que eso conlleva, a que llamamos derechos humanos. Ya no es necesario tener un derecho de los androides. Es necesario tener unos derechos de los clónicos. Hay problemas legales sin fin en esto, pero sin fin. Hay problemas de herencia, hay problemas de personalidad jurídica, hay problemas de todas partes. Termino. No con esperanza, sino con... Vamos a dejarlo así. Está esta otra imagen, que es una especie de... Esta imagen que además explota mucho
en los cómics y en los medios de comunicación de masas, en particular en los juegos de esta especie de superhéroes. La traducción real, vamos a decirlo así, científica de todos estos personajes llamados superhéroes es esta. El nombre que se les aplica en términos generales es el post-human. Vamos a decirlo así, la especie que vendrá detrás de los humanos, que será mejor que los humanos. Y entonces, ahora ya hay elementos que contribuyen a esta mejora. Una superpiel, una piel inteligente y un metacerebro. El metacerebro contiene la corrección de error instantánea, con multitud de datos en proceso y feedback. La nanotecnología capaz de almacenar infinitos datos. La escucha, como veis, de frecuencia de rango de incrementado y parabólica. La fibra óptica, las comunicaciones puesta en la espalda, la columna vertebral. Solo os digo que esto es verdad. Quiero decir, esto está. Esto no es el superhéroe del cómic, no. No. Esto está. Y esto no solamente está en prueba, es que pues hay personas que se han instalado alguna de estas capacidades. Este viejo mito del superhéroe, que nos viene al menos desde Nietzsche y tal vez más, porque siempre, durante mucho tiempo hemos tenido esta idea de este héroe con capacidades sobrehumanas. Y siempre ha sido uno de los planteamientos más relevantes, estos del límite de lo humano, reservando para lo humano la condición común. Todos cargados de límites. Solo estos mitos, los seres míticos, estaban por encima de ellos. Pues esta concepción, dijéramos, no es que se esté logrando verse realizada. Lo que está ocurriendo es lo que os dije, o sea, lo que está ocurriendo es la transformación, la generación de especies. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Que cómo será el futuro? No me lo preguntes. Yo qué sé. Que está ahí, asomando. Que ojalá vivamos todos, ¿eh? A verlo. Ya está bien, ya. Se acabó. Bueno, ¿alguien quiere alguna pregunta? Que sea facilita, por favor. Yo supongo que también muchas, venga, no es, por supuesto, formular las que queráis. Hoy pregunto yo, que usted estuvo en el Tribunal de Posiciones. Hoy pregunto yo. Ya sé que Y todavía estoy traumatizado. Muy bien. Pues ¿Puede poner, por favor, creo que ha sido la penúltima hoja, en la que se ven los cuatro nuevos tipos de Homo sapiens evolucionados? Sí. Quería hacer una pregunta. ¿Está vinculado cada uno de esos cuatro tipos, el modificado, el editus, el modificado genéticamente, el modificado con laboratorio, con futuras clases sociales? O sea, los pobres van a ser Homo sapiens sapiens y la clase social alta van a ser los modificados. Por alguna razón sacaste tú la oposición, creo yo. Bueno, pues efectivamente, aquí hay una especie, diríamos, de... No es una trampa, simplemente es una abstracción en la que generalmente se sitúa la ciencia, decimos que inocentemente, aunque luego no lo es tanto. Efectivamente, todo este conjunto de transformaciones, pues... obvia quiere decir que ha puesto entre paréntesis las desigualdades reales de las sociedades humanas. En la práctica, ya lo sabemos, que a este conjunto de transformaciones tienen acceso, pues ya lo podéis imaginar, o sea, las sociedades del primer mundo, y más en particular, pues todo el conjunto, diríamos, de personas que tienen
capacidades económicas para poder comprarlo y para poder ser sometidos a estas cosas. Este es uno de los puntos que se están debatiendo en las conferencias internacionales más habitualmente. Vamos a poner los Eleditus y todos estos. Este punto se está debatiendo, pero aquí hay un asunto que es que de momento los medios de comunicación de masas, por un lado, alimentan estas expectativas, pero por otro lado, parece que está transmitiendo la idea de que esto no es posible para todos. No a corto plazo. O sea, que además cada una de estas cosas tiene que, para ser aceptada, tiene que seguir los protocolos que los distintos países tienen para todo este conjunto, diríamos, de cambios en los procedimientos, ya sean quirúrgicos o genéticos, todo esto, como todo esto está legalizado, tiene que pasar, naturalmente, todos esos filtros y que esas aprobaciones. Así que el tiempo en el que esto pueda ponerse en marcha de manera generalizada, pues con toda probabilidad no puede ser en corto plazo. Entonces, los estados tendrían que entrar, los estados modernos, porque los estados del subdesarrollo, es decir, los estados pobres, serían incapaces, tendrían que acometer programas sanitarios. Bueno, debería de haber un ministerio, entramos dentro de la ciencia ficción. Es que tiene que haber una entidad administrativa propia para gestionar los recursos que se necesitarían para esto. Aquí hay algo que es indiscutible. Cuando alguna de estas intervenciones, transformaciones, afecta a una patología, o sea, aquí hay una diferencia en el tratamiento. Si todos estos tratamientos van directamente a luchar contra patologías existentes, esos son aceptados de antemano una vez sometidos a las pruebas que la legislación exige. Pero si es para mejora de la humanidad, en el sentido de que partiendo vamos a decir, de un estándar de salud sano, aplicarlos para mejorar la especie, esto no está permitido. Hasta ahora. No quiere decir que en su momento los estados lleguen a formular leyes en ese sentido. Así que fijaros este detalle conceptual es básico. Cuando alguno de los laboratorios solicita permiso para hacer pruebas de este tipo, la exigencia es si está dirigido a qué patologías y qué se espera y qué rendimiento se espera sacar de ello. Si no tiene efectos secundarios, claro, y luego cuál es su coste. Bien, es todo un conjunto, es un protocolo que es exigente, por supuesto, sometido a inspección continua y que tiene que pasar. En esta filosofía, es decir, en la filosofía de la transformación para reducir las patologías, es decir, para lograr los estándares comunes de salud, sí, esta filosofía acepta que todos estos tratamientos sean posibles, los hace aceptables. Pero, si se quiere hacer clonaciones o se quiere hacer modificaciones genéticas que intentan incrementar el cociente intelectual, por ejemplo, o la capacidad del incremento de la velocidad en carrera, o cualquiera, diríamos, de estas habilidades y capacidades que de la sociedad moderna que genera mejoras, eso no, hasta ahora, que se sepa, las legislaciones no lo aceptan. Pero estamos hablando, Honorio, solamente de España, porque claro... No, yo no hablo solo de España, no, porque esta legislación también es europea. Pero es a nivel europeo. Sí. O sea, que en cualquier otro país del mundo puede estar pasando cualquier cosa. Por supuesto. Y buena parte de las cosas que pasan no salen a la luz.
Este es el asunto. O sea, solamente hay, de vez en cuando, en algunos congresos se presentan experiencias de este tipo y se someten a debate. Y entonces así, a través de eso, nos podemos enterar si estamos un poco al hilo, es decir, tratando de seguir la información que se genera sobre eso. Lo que sí es cierto es que Inglaterra lleva preparándose sobre esto hace 40 años. Ellos están en programas que son programas ya muy complejos, muy completos sobre el post-human. Es decir, hay que prepararse para la sociedad después de los humanos. Y entonces esa preparación incluye, por supuesto, la atención a todo este conjunto de mejoras posibles. Claro, un aspecto de la mejora pues, que es bastante común y sale mucho en la prensa, es esta capacidad que los padres podemos tener, yo soy abuelo, o sea que ya, pero los padres pueden tener de elegir los hijos. Yendo a los laboratorios genéticos, una vez que se conoce bastante completo el genoma humano, y se conoce cómo intervenir y en qué momentos intervenir, es posible elegir los hijos según características del catálogo. Todo va así, el mercado va así. Y esto entra dentro de ese concepto de mejora. Entra dentro de eso. Está en el debate ahora. Pues claro, naturalmente que hay lugares en los que se hace, esto es sabido. Igual que ya sabemos que hay clones en vivo. Pero el impacto social que eso tiene, pues efectivamente es algo que requiere un conjunto de modificaciones de todo tipo, legales sobre todo. Legales, ya os digo, sobre todo. Es cierto que las grandes empresas, lo que más estamos viendo ahora, es que eso es lo último que me quedaba. Ahora se está produciendo una especie de iconografía del post-human, es decir, cómo serán los seres humanos del futuro. Y los fabricantes de imágenes publicitarias para esto, claro, nos están transmitiendo un tipo de personajes que no me resisto a ponerlos, por lo menos que los veáis. Hay aquí, esto es bastante claro, no tiene mucha interpretación esta imagen. O sea, hay una figuración del post-human pues que es estrictamente mental. Así que cuerpo está sombreado. El cuerpo sombreado. Y la mente son redes. O bien algorítmica. Estas son imágenes de fabricación, claro, no son reales, son imágenes publicitarias. Tienen que ver, claro, con la difusión de este. ¿Veis? Estos seres humanos son lenguaje. Y por eso no... Son cuerpos, como veis, o sea, iluminados desde dentro. O sea, los rayos X al revés. Claro, y naturalmente con esta mítica del superhombre que es muy característica. Esto alimenta el imaginario nuestro. Y esta es la secuencia evolutiva, entonces ya incorporando a todos, o sea, del universo inanimado a la vida no consciente, de ahí a la humanidad, de ahí a la transhumanidad y finalmente a la poshumanidad. Pero esta línea le pasa lo que a la anterior. Con toda probabilidad, una línea sola no será. Lo van a tener complicado los antropólogos del futuro cuando se encuentren brazos mecánicos junto con brazos y dirán que lo que hablaba antes de lo antiguo y de lo
Pues yo creo que sí. Yo creo que hay otro problema para los profesores, que es que a mí ahora me ponen a estudiar nanotecnología y me temo que no voy a ser capaz de poder asimilar tanto como para transmitirlo a mis alumnos, ¿no? Ya me parece que no. O sea, claro, esto otorga, diríamos, la antropología a los ingenieros, a los bio cibernéticos. Esto se la entrega a ellos. Claro, la antropología es suya. Eso es obvio. Pues Dios nos pille confesados. Venga,